Hola nuevamente, estamos con la segunda parte de esta videoconferencia referida a la relación entre sonido e imagen, relación entre escucha y mirada, como parte de la materia antropología visual. En esta segunda parte vamos a seguir desarrollando algunos elementos de esta relación entre sonido e imagen, incorporando o profundizando un poquito más esta relación con lo emocional, con la experiencia y con aspectos relacionados también con la alteridad. Partamos por esta idea del cine como una tecnología de los sentidos. Habíamos hablado que en este caso vamos a ir más allá de simplemente una antropología visual, unos estudios visuales, para apostar con los estudios multisensoriales. En ese sentido, entendemos el cine como una tecnología multisensorial o de los sentidos. Esto implica que tiene la potencialidad de transformar nuestra realidad y nuestra percepción del otro. Ahí vamos entrando entonces más en el ámbito de la alteridad y donde empezamos a vincularlo un poquito más con el cine etnográfico. Al menos como venimos trabajando dentro de lo que sería el cine etnográfico sensorial o la modalidad poética. Entonces, esa capacidad que tiene de transformar nuestra realidad también pues tiene esa capacidad para transformar nuestra percepción del otro. Y eso va a ser fundamental en este estilo de cine etnográfico. Comencemos con un ejemplo, pese que nos aproxima mucho a esa experiencia de la alteridad, a ese transformar nuestra realidad y por tanto nuestra percepción del otro. Y es un pasaje, una escena de la película Babel de Alejandro González Iñárritu del 2006, película altamente recomendable. Y vean este pasaje más como en sus minutos puede ser pensada como un corto perfecto de un trabajo en torno a la alteridad con un uso de estos recursos sensoriales, de estas tecnologías justamente de trabajar la percepción del otro, de esta forma de experimentar la alteridad. Así que vamos con este ejemplo de Babel.
este ejemplo de Babel, que como les decía constituye así un referente de ser un corto de poco más de 6 minutos, esta es toda una película, pero este es un pasaje que podríamos pensarlo como un corto que muestra de una forma magistral ese tratamiento sobre la experimentación o sobre las formas de experimentar al otro, o estas formas de experimentar la alteridad, que en este caso, para quienes han visto la peli, quienes no, se habrán dado cuenta que la muchacha japonesa, que es parte de una de estas historias cruzadas que compone la película Babel, es sorda. Entonces, ven cómo va preparando todo ese ambiente sonoro, primero dentro de una especie casi de música difusa, casi entre ruido y un sonido ahí que casi no llega a ser música, para luego meternos en ese mundo de la discoteca, va subiendo la sensación musical, eh, esto que decíamos, ¿no? Esta vectorización va ascendiendo y cuando viene el momento un poco del estallido del clímax, pues nos enteramos y no es una falla técnica de sonido, sino que no escuchamos nada, ¿no? Y que es la experiencia de esta muchacha que en ese momento de clímax de la explosión musical, pues ella no escucha nada, ¿no? Y hay diferentes pasajes donde ella trata de incorporarse, de sentir el sonido y todo en torno a ella gira, es una esfera, digamos, de música y de luces, y ella apenas puede un poco sentir con confusión esas luces, esas imágenes atiborradas, etcétera. Entonces, y luego también hacia la salida de la discoteca, los músicos en la calle y ella pues en ese mundo un poco eh, silencioso, confuso. Entonces, una, una forma, decía, ¿no? Muy magistral del tratamiento de esa percepción del otro, que dista mucho de eso de hablar sobre, por ejemplo, personas sordas, sin audición, que de tener de experimentar justamente esa sensación y cómo genera ese efecto a partir de una instancia así, ¿no? Eh, la discoteca, las luces, la música, todo volumen, toda experiencia, ¿no? Los cuerpos, todo ese erotismo, la sensualidad, como está atravesada por eso y como ella no puede participar de ello porque está justamente limitada en ese campo de lo perceptivo, de la escucha, y nos pone en ese lugar a partir justamente de esos recursos sensoriales. Entonces, vean cómo esa percepción del otro aquí pues se genera en esta escena, ¿no? Entonces podríamos además claramente ahí tener un rico componente antropológico, etnográfico, sin que necesariamente esto pues haya sido filmado en una comunidad indígena, en una tribu africana, etcétera, sino ahí en plena ciudad, en Tokio, y nos da esa lección justamente de la percepción del otro, de la experiencia, de la alteridad y al mismo tiempo nos pone en ese lugar de cuán difícil es poder experimentar lo que está viviendo esta otra persona, esta eh, muchacha. En ese sentido, hay una articulación interesante de orden conceptual emocional, lo que Michel Chion habla como paráfrasis y como contrapunto, hace referencia a la paráfrasis, más bien como esa articulación empática para hacer referencia a esa facultad de experimentar los sentimientos que desenvuelven en una escena, ¿no? Entonces, a este sentido, esta articulación va a nombrar Chion como paráfrasis, donde logramos experimentar los sentimientos gracias al manejo sonoro musical que se desenvuelven en la escena. En este caso de Babel, nos empatizamos, experimentamos lo que está experimentando esta muchacha japonesa, eh, y es esa condición empática, ¿no? Pero también puede haber un proceso contrario al cual Shion llama
contrapunto que sería más bien una articulación anempática, es decir, una facultad privativa de los sentimientos que se desenvuelven en una escena. Entonces, en vez de empatizarnos, más bien nos genera este contrapunto, nos disloca y no logramos empatizarnos, y esto estaría generándose producto del manejo de lo sonoro musical. Entonces, en algunos hay mayor empatía, en otros menor empatía, y en realidad un poco la dinámica, el juego creativo es generar bucles entre lo empático y lo anempático. En ese sentido, un ejemplo que me parece muy interesante es el que tenemos igual en una escena de Apocalipsis Now, película de Francis Ford Coppola del 79, un pasaje caracterizado mm, por la melodía y por este fragmento musical de la que es más conocida popularmente como la cabalgata de las Valquirias. En realidad, la ópera se denomina La Valquiria, que es parte de esta tetralogía de, de Richard Wagner, del Anillo de los Nibelungos, sustentada en la mitología nórdica, que va a ser estrenada la ópera, que es la segunda parte, digamos, o la segunda ópera que compone las cuatro partes de esta obra colosal de Wagner, que se estrenará en 1870, repito, inspirada en la mitología nórdica, justamente de los Nibelungos, y de saldrá también sus personajes las Valquirias, y este pasaje que es más conocido como la cabalgata de las Valquirias, que va a ser incorporado en varias propuestas cinematográficas, y aquí quiero mostrarles el pasaje particular de Apocalipsis Now. Weapon down below. We're gonna go down and check it out. All right, this is Alright, what a shot. Outstanding, Red Team, outstanding. Get your case of beer for that. We're over the village right now. I think I see a vehicle down in the courtyard. I'm going to check it out. En esta escena de Apocalipsis Now con la cabalgata de las Valquirias, entonces tenemos un poco ese juego entre lo empático y empático, porque al estar incorporada la música de Wagner, en una primera instancia nos va a poner en el lugar de este ejército, de los helicópteros, que en realidad esa sería un poco la idea, así como las valquirias y estos
llegada en estos caballos son pues en Apocalipsis Now los helicópteros. Entonces nos suma un poco ese ejército, si quieren, invasor, ese ejército yanqui que está destruyendo las comunidades camboyanas. Entonces nos suma un poco en esa cuestión muy, muy épica, en esa incursión, ¿no? Pero podemos esto también dar la vuelta y desde el punto de vista de estas poblaciones camboyanas, que evidentemente tienen una inferioridad bélica en armamento, ¿no? Es un ataque aéreo entre estas poblaciones que podemos distinguir, son principalmente poblaciones campesinas, con muy pocos recursos de armamento, etcétera. Entonces son invadidas y empiezan a destruir sus comunidades. Entonces, desde ese punto de vista, más bien como que nos aleja, es decir, no necesariamente nos empatizamos con esas comunidades que están ahí sufriendo un ataque, una invasión, están explotando sus casas, están muriendo sus familias, están siendo atacados con una clara tendencia a ser derrotados, masacrados. Entonces, ahí se produce más bien este efecto empático, ¿no? Es decir, nos empatizamos o nos suma un poco esta música al ejército, a la armada que está entrando ahí con los helicópteros, pero nos genera más bien esa distancia fuerte con esa población que está siendo masacrada. Esto además viene acompañado mucho con las tomas aéreas, el punto de vista desde los helicópteros, ¿no? En este caso un poco desde ese ingreso tremendo, digamos, ¿no? Y fortísimo de las valquirias en la mitología nórdica, que está aquí de alguna manera proyectado históricamente a este episodio bélico, ¿no? Entonces vean ahí cómo si fuera otra musicalidad y otras las tomas, pues ahí también nos toparíamos con otra sensibilidad, otra empatía, probablemente desde quien está siendo atacado, desde quien se enfrenta a una muerte segura, a la destrucción de su comunidad, de sus muertes de sus familiares, ante toda esa fuerza que más bien es vista con temor, ¿no? Entonces aquí en cambio es vista como una cuestión épica, como una cuestión en la cual nos suma a ese ataque. Entonces vean ahí cómo se produce esos efectos precisamente gracias a el uso en este caso de este fragmento de la ópera de Wagner, ¿no? Que entre otras cosas además se le va a deber a Wagner mucho el uso del leitmotiv, que va a ser pues realmente un hilo, un elemento recurrente en personajes, en ciertas acciones donde la música acompaña y ya caracteriza la aparición de un personaje o de un evento, ¿no? Eso va a ser fundamental en Wagner, el uso del leitmotiv, que va a ser un recurso que también el cine lo va a heredar y va a ser fundamental un poco también en este uso del ámbito sonoro en la cinematografía. Poco entonces en ese sentido, la música desde la escucha, podemos decir que entendemos lo que vimos solo si podemos organizarlo bajo una pauta que le dé sentido, que haga inteligibles los estímulos respecto a un patrón coherente. Recuerden estos niveles de la escucha, ¿no? El oír, el escuchar, el entender y el organizar la escucha. Entonces, justamente esa forma de organizar es lo que permite que este recurso, esta ilusión audiovisual que imprime el cine sea posible. Es decir, no son ahí elementos sonoros disociados, elementos que solo son estímulos sensoriales y que incluso no solo tiene que ver con un objeto de percepción, una escucha concreta, sino ya con un nivel de organizar todos esos objetos perceptivos, ¿no? Por eso hablamos de ruido al hacer referencia a todas las músicas que no se entienden. Entonces, justamente la música podría definirse como una organización social de los sentidos o diferentes sonidos socialmente organizados. Entonces, para que funcione poco esto que estamos hablando, lo empático, lo anempático, tiene que ver con un campo de organización también
de lo sonoro, como en el caso de Babel. Primero era una cuestión muy similar a un ruido, no era totalmente ruido, pero era lo que no lográbamos distinguir, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Nos empezamos a aproximar y luego incluso el silencio se convierte en algo que nos desconecta. Entonces, es muy importante esa relación de la música de la escucha, no pensar la música como se suele decir en un lenguaje universal, no, para nada, más bien la música entonces es la organización social de los sonidos, la construcción social de los sonidos o sonidos socialmente organizados. Podemos decir entonces que la música contiene, evoca y construye mundos de experiencia a través de la relación íntima que establece entre patrones sociales y patrones sociales. Entonces, por eso no basta con la emisión, ¿no? Acústica de ciertos estímulos sonoros, sino ahí es fundamental la escucha, y la escucha está pues mediada por patrones sociales y culturales. Esos mundos de experiencia entonces son la relación entre lo social, entre el campo de la escucha, y lo sonoro, lo que digamos ese efecto acústico que emerge, pero que no emerge como música en un primer momento, sino como ruido o como sonido, y que se va construyendo a partir de la escucha. Es eso lo que posibilita mundos de experiencia. Entonces, mundos de experiencia también pueden ser a partir de la diferencia, de aquello que no entendemos, o de aquello que vamos asimilando, o de aquello más bien con lo cual nos empatizamos, nos identificamos y nos constituye, ¿no? Asimismo, podemos decir entonces que la música semantiza la imagen, es decir, le dota de sentido, de significado. Decíamos que la música le imprime sentido a la imagen. Pensemos que la música en sí misma no es una contenedora de sentidos, es decir, en principio no es un lenguaje, un sistema simbólico, pero esto no quiere decir que pueda irse sumando, pueda ir incorporando una serie de sentidos. Si hemos entendido que música es entonces son sonidos socialmente organizados, o la organización social de sonidos, pues entendemos que en este proceso del ruido al sonido a la música puede ir incorporando una serie de sentidos, de elementos, si quieren, significativos, simbólicos, semánticos, los cuales pueden transferirse a la imagen. De ahí hablamos un poco de este bucle socio-semiótico, es decir, donde conceptos, emociones, sentimientos van a ser incorporados a la música. No es que en sí misma la música contiene estos conceptos, emociones, sentidos, sino se van agregando, se le van sumando, los cuales van a transmitirse al campo, si quieren, de la imagen, o a otros ámbitos de las artes en general, o de la cultura visual, etcétera, o del ámbitos multisensoriales, los cuales al mismo tiempo vuelven a imprimirle esos sentidos, ya sea ratificándolos, ya sea verificándolos, validándolos, o bien transformándolos, o generando algún tipo de intervención a esos contenidos iniciales, ¿no?, que semantizaron, le dieron sentido a la imagen, por ejemplo, y luego esa imagen nuevamente vuelve con nuevos sentidos, o como decíamos, reafirmando, consolidando los sentidos previos. Entonces, a eso se le llama un poco el bucle socio-semiótico. Entonces, pensemos, en resumen, la música semantiza, da sentido a la imagen. La música en sí misma no es portadora de sentidos, conceptos, transmite sí emociones, sentimientos, pero esos elementos más de orden simbólico, de orden del lenguaje, le han sido agregados, los transfiere a la imagen, y la imagen al mismo tiempo genera este bucle, reincorporando, transformando, reafirmando, interviniendo esos sentidos de nuevo a la música. Un interesante ejemplo es el de Así habló Zaratustra, una obra escrita por Friedrich Nietzsche, algunos lo mencionarán, Nietzsche,
escrita más o menos hacia finales del siglo XIX, 1883-85, una obra fundamental de este pensador alemán, que digamos entre uno de los elementos claves, él propone la idea o la teoría del superhombre. El superhombre va a ser, digamos, una nueva humanidad que de alguna manera va a permitir una evolución, ¿no? Pero en un campo no tanto biológico, sino una evolución en el pensamiento, digamos, en ese ámbito de la espiritualidad del hombre, más allá de todas estas ideas religiosas, especialmente del cristianismo. Es decir, un hombre evolucionado, pero que vaya más allá de esas convenciones, incluso biologizantes o estas ideas muy cristianas o versiones muy ascéticas de la religiosidad y de la espiritualidad. Es la emergencia de una nueva humanidad, digamos, ¿no? La evolución de una nueva humanidad donde el hombre pueda de alguna manera superarse a sí mismo, superar su propia naturaleza, pensándolo un poco como un ser animal, digamos, ¿no? O del campo de la animalidad, superarse a sí mismo. Esta es la idea un poco del superhombre. Entonces, el despertar de una nueva humanidad. Pocos años después, finales del siglo XIX, un músico, Richard Strauss, basado en este escrito, que emerge de un campo más literario, pero muy filosófico, el de Nietzsche, de la Así habló Zaratustra, va a componer esta obra con el homónima, ¿no? Es decir, con el mismo nombre, Así habló Zaratustra. Entonces emerge de un campo de las ideas de la filosofía, se musicaliza, es decir, ese concepto va a musicalizarse y lo que nos transmite es pues una serie de sonidos, de sensaciones, de experiencias, pero que están cargadas con esos elementos conceptuales, con esos sentidos, principalmente esta idea del superhombre, esta nueva humanidad, este hombre que debe superarse a sí mismo, ¿no? Impulsar una nueva naturaleza de lo humano más allá de su animalidad. Y casi un siglo después vamos a tener una escena casi que se ha vuelto incluso un cliché, ¿no? Un poco estereotipada, de 2001, Odisea del espacio, de Stanley Kubrick, del 68, donde tenemos una escena en la cual va a ser incorporada la música, precisamente compuesta por Richard Strauss, del Así habló Zaratustra. Vamos a ver un poco esta escena, muy, muy conocida, muy fácil de reconocer, pero que vale la pena para terminar de ilustrar, de ejemplificar esto que venimos conversando.
ejemplo de Odisea del Espacio, con este motivo musical de Así habló Zaratustra, eh, de Richard Strauss, que viene de la literatura, la filosofía de Friedrich Nietzsche, eh, justamente hace mención a ese elemento conceptual, ese sentido, ¿no? El nuevo hombre, el superhombre, el nacimiento, el amanecer del hombre, como se conoce un poco precisamente esta imagen, ¿no? Este fotograma donde está la emergencia de una nueva humanidad, etcétera. Entonces vean ahí cómo luego, ¿no? Esta película y esta escena y la incorporación de esta música, pues le ha generado este bucle socio semántico o sociosemiótico de imprimirle, ¿no? Ese contenido, y por ahí ahora lo conocemos mucho más a partir de esta imagen, y está pues ahí reeditando, actualizando temas desde finales del siglo XIX que emergen de la filosofía, pero que es la música la que va a provocar un poco ese bucle, y es con el cine que ese bucle sociosemiótico se va a encargar de imprimirle mayor significado a la musicalidad, pues un poco a la imagen que tenemos, y luego eso puede aparecer en parodias, en una serie de referencias donde el elemento conceptual ha sido sonorizado, o es la música la que está permitiendo justamente transmitir ese sentido conceptual. También podemos decir que la música subjetiviza, en este sentido, no solo está, digamos, incorporando elementos conceptuales, semióticos, sino esos elementos subjetivos, ¿no? Las convenciones del cine reflejan también la evolución de nuestra escucha, de nuestra sensibilidad. Entonces, ese mismo desarrollo, como ese bucle que veíamos, también es parte un poco de ese campo de lo sensible, no solo de lo conceptual, de lo cognitivo, sino de esa musicalización, si quieren, de las emociones, de que muchas veces digamos un poco la banda sonora de mi vida, que tiene que ver mucho con elementos o momentos claves, fundamentales, o elementos donde han sido marcados emocionalmente, que están de alguna manera, han sido musicalizados, han sido sonorizados. Un ejemplo interesante también del trabajo o del manejo de lo sonoro, de lo musical, es la película Melancolía de Lars von Trier del 2011. Bajo esta noción un poco de la melancolía, es el más idóneo de los tonos poéticos, una frase de Edgar Allan Poe, y el trabajo de la melancolía como un sentimiento auténtico, y el uso de otra ópera también de Wagner, en este caso Tristán e Isolda, de más o menos en 1865, que va a ser manejada también de una forma excepcional en Melancolía de Lars von Trier, que tendría que ver mucho con esto, ¿no? Esa sonorización de las emociones, en este caso un poco la sonorización de la melancolía. Por cuestiones un poco de tiempo, y para no extendernos mucho en esta videoconferencia, pues más bien sugiero el visionado de toda la película, obviamente de Melancolía, pero poder especialmente prestar atención a ese manejo de lo sonoro musical, con relación a este sentimiento, a melancolía, y bueno, además todo el tratamiento también que hay sobre melancolía en la película de Lars von Trier. Entonces, esto lo dejaría un poco más como una sugerencia para que puedan realizarlo y entender un poquito mejor esto de lo que venimos hablando. Ya para ir cerrando, podemos hablar de algunos valores añadidos respecto a esta articulación de los sonidos y la imagen, de la escucha y la mirada. Podemos hablar también de esas emociones suscitadas por elementos sonoros, ¿no? Entonces, la música le va a dar un tono emotivo general, ¿no? Esos elementos sonoros musicales van a precisamente exaltar algunas emociones, van a afianzar otras,
van a subrayar, resaltar, invisibilizar incluso algunas, ¿no? Entonces eso también lo vamos a entender como un subrayado dramático o expresivo. Es muy particular en los melodramas, ¿no? Telenovelas, etcétera, cuando hay una escena y se incorpora un elemento musical, pues se exalta la expresión, se exalta, ¿no? Se hace un zoom o se enfatiza que eso es algo clave en el motor dramático o en lo que está pasando, ¿no? En el nudo del drama que estamos viendo, ¿no? Y esto va a ser muy utilizado también en elementos de la tragedia, etcétera. También va a provocar una empatía con el personaje. Habíamos hablado un poquito, habíamos hecho alguna referencia al leitmotiv como un recurso musical, una melodía, un fraseo que directamente lo asociamos con un personaje. Esto entonces nos puede empezar a generar y a producir una empatía con ese personaje. Esa empatía se consigue no solo por el trabajo mismo del personaje o de la actuación, en el documental incluso, ¿no? Que no había una actuación, pues tiene que ver más bien con ese recurso de lo sonoro musical, de esos elementos sonoros, para precisamente empatizar, ¿no? También como un nexo con el espectador. Las bandas sonoras, la incorporación musical nos genera pues también esas, nos compromete de alguna manera, nos afianza más a lo que estamos viendo. Crear esas atmósferas, ¿no? Entonces, esas atmósferas sonoras, con eso vamos a tener un poquito el tema del paisaje sonoro, incluso brindarle cierta naturalidad, ¿no? Y eso es extraño porque muchas veces incorporan elementos sonoros y no necesariamente, digamos, un sonido sincronizado, que como habíamos visto en algunas sesiones anteriores, habíamos visto la importancia del sonido sincronizado, por ejemplo, para el cine observacional o el direct cinema, incluso para el cinema verité, pero como precisamente el elemento o los elementos sonoros musicales aportan una cierta normalidad, una cierta naturalidad, porque precisamente es como decíamos, ¿no? Todo el momento estamos oyendo cosas, estamos luego escuchando, prestando atención a un objeto de percepción, entonces ese efecto también consigue los elementos sonoros. Entonces en sí el cine podríamos entenderlo como una ilusión audiovisual, sea el de ficción, el documental, los pseudo documentales, docuficciones, etcétera, que ya hemos hablado bastante al respecto de estos debates y también de lo poco operativos que suelen resultar, pero nos interesa destacar un poco esa idea del cine como una ilusión audiovisual. En ese sentido, y justamente muy relacionado con estos valores añadidos del sonido a la imagen, de la escucha con la mirada, un ejemplo también fundamental en el cine es una escena de la película Mulholland Drive de David Lynch del 2001, donde vamos a ver justamente este juego de la ilusión audiovisual. No hay banda. There is no band. Il n'est pas d'orchestra. This is all a tape recording. No hay banda, and yet we hear a band. If we want to hear a clarinet, listen. Un trombone a colis. Un trombone con sordina. J'aime le son du trombone en sordine. J'ai le son a muted trumpet.
It is all a tape. Il n'est pas d'orchestre. It is an illusion. Listen. Señoras y señores, el Club Silencio les presenta La Llorona de Los Ángeles, Rebeca del Río. Yo estaba bien por un tiempo, volviendo a sonreír. Luego anoche te vi, tu mano me tocó y el saludo de tu voz. Te hablé muy bien y tú, sin saber que he estado llorando por tu amor, llorando por tu amor. Luego sentí todo mi dolor, sola y llorando, 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 llorando. No es fácil de entender que al verte yo estoy llorando. Yo que pensé que te olvidé, pero es verdad, es la verdad, que te quiero aún más, mucho más que ayer. Dime tú qué puedo hacer. No me quieres ya y siempre estaré llorando por tu amor, llorando por tu amor, tu amor. Y
quedó llorando, 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 llorando. Lo que acabamos de ver es un excelente ejemplo sobre justamente la ilusión audiovisual. Y ahí Lynch nos plantea justamente esa trampa, ¿no? El cine como una ilusión audiovisual y terminamos cayendo en esa trampa, ¿no? Y nuevamente nos enredamos en esa ilusión, cuando todo es una grabación, todo es una ilusión, exactamente. Pero si es que si esto funciona, es porque está operando en ese ámbito sensorial emocional. Entonces, esto básicamente es cuando nosotros estamos viendo cualquier tipo de material audiovisual, no decimos, no, eso no es verdad, es una película, es una ficción, sino nos metemos en aquello y eso nos produce una serie de sensaciones, emociones, sentimientos, reacciones, porque está operando justamente en ese campo. Y esa es la idea un poco de la ilusión audiovisual, que es sobre la cual podríamos decir trabaja, opera un modo poético sensorial. Ya para ir cerrando un poquito esta videoconferencia que se divide en dos partes, podemos apuntar un poco a manera de síntesis y luego ampliaremos algunas ideas de forma muy puntual sobre algunos recursos cinematográficos para experimentar la alteridad. ¿Cómo podemos, digamos, experimentar la alteridad? Pues creando ilusiones audiovisuales, experimentando con diseños sonoros musicales que articulen ritmo, tono y fraseo, diseñando bucles empáticos y anempáticos, utilizando conceptos sonoros mediante una economía política de los sonidos y construyendo mundos de experiencia a través de tonos poéticos, provocaciones e innovaciones en la escucha. Precisamente esta construcción de esos mundos, habíamos hablado antes de estas esferas sonoras, nos remite a otro concepto que me interesa y que tengan algunas pautas claves, que es el del paisaje sonoro. Hacemos referencia al paisaje sonoro a cualquier campo de estudio acústico, puede ser desde una composición musical, un programa de radio o cualquier otro entorno acústico, ¿no? Consiste en acontecimientos escuchados, no en objetos vistos. Entonces el concepto del paisaje sonoro es bastante amplio y atraviesa diferentes ámbitos, como podemos ver un poco en estas ideas. Sí es importante ahí destacar algunos elementos que componen el paisaje sonoro, lo que serían los sonidos tónicos, por ejemplo, la lluvia, vientos, insectos, podríamos decir un poco como sonidos naturales, la naturaleza, pero preferimos hacer referencia un poco como sonidos tónicos. Los diferenciamos de las señales, por ejemplo, silbidos, bocinas, sirenas, timbres, podríamos decir un poco como sonidos más artificiales o provocados, si quieren, por principalmente entidades humanas. Y las marcas sonoras, que serían singularidades de ciertos contextos. Por ejemplo, un sonido tónico puede ser la lluvia, pero una singularidad puede ser la lluvia que está cayendo en la selva, que cae en un lago, que cae sobre una calamina. Entonces también tiene un poco esas particularidades, digamos, ¿no? O decíamos, hay viento, entonces no es lo mismo el viento que puede ser a través de un callejón, de una cancha, o el viento en la cumbre, en la cordillera, etcétera, ¿no? Entonces vemos que los paisajes sonoros entonces se componen de sonidos tónicos, de señales y de marcas sonoras. Asimismo no va a sonar de la misma manera probablemente un instrumento de viento en una quebrada que lo haría, por ejemplo, en medio de una plaza o de la Pérez Velasco. Entonces tiene que ver un poco con todos esos elementos que se van articulando.
Como les digo, me interesa solo apuntar estos elementos así muy puntuales, lo que es un paisaje sonoro, porque tiene que ver con estas atmósferas, ¿no? Entendamos que desde una aproximación etnográfica mm, se trata también de capturar, de registrar esos paisajes sonoros para insertarnos en unas atmósferas que nos permitan experimentar esos contextos etnográficos en el campo de la escucha. En ese sentido, un ejemplo que lo vamos a utilizar también como una dinámica participativa de la clase es lo que bien se podría denominar una etnografía sonora de este artista sonoro Félix Blum, es francés, que en el 2016 va a elaborar este material que se lo conoce con dos nombres, ¿no? Los sonidos de la Ciudad de México o los gritos de la Ciudad de México, que sería un buen ejemplo de lo que es una etnografía sonora. Les compartiré en el grupo de Facebook el link para poder hacer la audición de este material de escenografía sonora. Recomendable, casi imprescindible hacerlo con auriculares, con audífonos. Mejor aún si lo hacen en un ambiente restringido, es decir, que no haya mucha influencia sonora externa y con los ojos cerrados. Entonces es, si quieren, un documental sonoro, una etnografía sonora. Entonces la idea va a ser que ustedes puedan escuchar este material y luego en la publicación del grupo puedes dejar una serie de comentarios aludiendo, haciendo referencia pues a elementos que hemos desarrollado en esta videoconferencia, es decir, comentar básicamente esta etnografía sonora, pero incorporando insumos que han sido mencionados en esta sesión y cómo se relacionan con la experiencia que han tenido a partir de estos sonidos. Y esto también será fundamental para el trabajo práctico 3 de la materia antropología visual, cuyo instructivo ya se los estaré compartiendo también en nuestras plataformas. Con eso estaríamos cerrando entonces esta videoconferencia que ha estado dividida en dos partes y después continuaremos con otro contenido que hace referencia a la relación entre música, experiencia y alteridad, que es otra de estas vetas también que se desprende del cine etnográfico en su modalidad poética sensorial. Hasta la próxima.